Cuando la temporada 5 abre con esa oscuridad punteada por un pulso invertido, no está simplemente recreando una estética familiar, está señalando que algo fue removido del origen y ahora regresa para ser leído de nuevo. Esa imagen inicial, un niño sometido a una especie de ritual silencioso, vides que lo sujetan, una voz que susurra «podemos empezar», funciona menos como prólogo y más como decreto. Lo que creíamos comienzo, en realidad, es una excavación. Mi tesis, que sostendré a lo largo de este análisis, es simple pero ambiciosa. Vol 1 no solo suma nuevos horrores, reconfigura el origen de la mitología de la serie, y la batalla que se anuncia no será únicamente física, sino semántica, una pugna por el significado del trauma y por quién tiene la autoridad para narrarlo. Lo que sigue es un recorrido por las evidencias textualizadas en Vol 1, una serie de lecturas que intercalan escenas concretas con hipótesis marcadas como tales. No afirmaré más de lo que el material muestra. Cuando avance una interpretación, la señalaré como teoría o posible lectura. Si te interesa un análisis así, apoya el canal con un like y suscríbete para más contenido de este tipo. La escena inicial merece ser leída como rito fundacional. En términos cinematográficos, la elección de color, silencio y ritmo, la casi ausencia de tempo, la música que entra como un latido desincronizado, crea una sensación de ceremonialidad. Un niño atado por elementos orgánicos y una frase que sugiere inauguración evoca una ceremonia de consagración, no solo un experimento. Esto reorienta la función del laboratorio y del propio mundo del revés. Ya no son únicamente lugares de tortura científica o de anomalía, son escenarios donde se intentó instaurar un sistema religioso laico cuyo objeto era reescribir la realidad. Desde esta lectura, la temporada está mostrando que el origen del mal es tanto un gesto técnico como un acto simbólico, el intento de convertir el dolor y la pérdida en máquina de producción de significado. Si aceptamos ese punto de partida, la figura de Will Byers en Vol 1 adquiere una nueva densidad. Will nunca fue solo la víctima que desaparece. En esta temporada hay evidencias que apuntan a su papel como recipiente original o primer experimento. Escenas concretas, su retorno, la forma en que procesa y traduce afectos y memorias, sugieren que su relación con el mundo del revés fue algo más que un secuestro, fue una experiencia de inmersión fundacional. Más importante aún, la serie muestra diferencias en la dirección moral de los poderes. Mientras Vecna Henry Krill parece articular fuerza desde la violación, la violencia y el enojo transformados en mandato, Will opera desde una lógica inversa, la empatía, la memoria afectiva y la contención. Mi lectura, y la llamo así, es que Will funciona como fisura en el plan de Vecna. Su poder no replica la ira, sino que crea puentes afectivos que desactivan el programa destructor. Esto aparece respaldado por pequeños gestos narrativos, conversaciones íntimas donde Will recuerda, gestos de cuidado con otros personajes, la manera en que su recuerdo activa espacios del mundo del revés. Todo compone una evidencia que sugiere que su facultad no solo reprodujo efectos, sino que remodeló la materia afectiva del entorno. No estoy afirmando que Will sea el arma definitiva, eso quedará para el desenlace. Propongo que en Vol 1 su posición es la de antídoto potencial, una biopolítica de la memoria que contradice la lógica extractiva de Vecna. En paralelo a Will, Max Mayfield emerge como depositaria de una memoria originaria. Su estado limbo, esas secuencias oníricas donde la cueva aparece como primer umbral, funcionan como archivo visual del comienzo del mal. La presencia recurrente de la cueva y la conexión temática con The First Shadow como metáfora dentro de la narrativa convierte a Max en una suerte de arqueóloga involuntaria. Entra en la mente del villano y descubre capas enterradas que confirman el vínculo entre Vecna y un lugar físico anterior al laboratorio. Aquí la cueva opera en doble registro, como topografía real dentro del mundo diegético y como metáfora de la memoria primigenia. Si Max puede ver el origen desde dentro, se abre la posibilidad narrativa de que la sanación se produzca no desde la destrucción externa, sino desde la reinterpretación interna del recuerdo. Una pieza que agrieta el plan maestro de Vecna aparece en el episodio de Holly. El secuestro de la niña y su posterior despertar interno, el momento en que la víctima dentro del sistema reconoce su condición y actúa, es una evidencia clara de vulnerabilidad en el método del villano.
La lógica de Vecna parecía basarse en recipientes dóciles, inertes, cuya pasividad alimentaría su proyecto de reconstrucción del mundo según un patrón traumático. Sin embargo, cuando Holly despierta, el control falla. Desde aquí surge una lectura significativa. El sistema de Vecna no es omnipotente, depende de la internalización del dolor por parte de los niños. Si esos niños recuperan agencia, si recuerdan, reaccionan, rechazan, el proyecto se fisura. Es fundamental subrayar que este no es un argumento moralista que promete salidas sencillas, pero la narrativa propone como hipótesis que la memoria y la acción colectiva de los afectados son la vía para desactivar el mecanismo que alimenta Vecna. Esa es la grieta que Vol 1 expone con claridad. El mal se mantiene mediante la repetición y la contención de heridas. Al romper esa repetición, aparece la posibilidad de recuperación narrativa. La militarización del don es otro eje que Vol 1 insiste en mostrar con imágenes y subtramas concretas. La captura de Cally, 8 y su subsecuente sometimiento apuntan a una continuidad histórica. El ejército y los doctores de Hawkins no dejaron de ver en los niños una materia de ingeniería. Ahora, el gesto lo replican en el mundo del revés. Escenas del laboratorio alternadas con tomas del equipo militar que persigue replicar el modelo Brenner indican una hipótesis narrativa que vale la pena nombrar. El poder institucional no solo intentó domesticar habilidades, las quiso reproducir y comparar, convertirlas en tecnología segura y controlable. Aquí la serie plantea una pregunta ética profunda. ¿Qué significa instrumentalizar el don de un ser humano? La respuesta que sugiere Vol 1 es sombría. Transforma la singularidad en recurso y el cuidado en experimento. Esta militarización plantea también consecuencias narrativas. Cuando la lógica del control se traslada a otra dimensión, los límites ontológicos se vuelven difusos. ¿Qué ocurre cuando quienes manejan el poder científico tratan de aplicar su paradigma en un entorno que no obedece las reglas humanas? Mi lectura es que ese choque explica algunas de las fallas del plan de Vecna. La técnica pretende homologar lo inasimilable, y por ello deja rendijas por donde la afectividad, la solidaridad, la memoria compartida puede infiltrarse. Visualmente ligada a esta idea aparece el anillo orgánico que rodea la réplica del laboratorio, una estructura viva, casi ceremonial, que funciona como muro y santuario a la vez. Interpretarlo como cicatriz geográfica o templo es una posibilidad que Vol 1 propone sin clausurarla. Como santuario, el anillo protege el acto originario, un recinto ritual donde se intentó instituir un nuevo orden. Como cicatriz, es la huella de un daño que se petrificó en forma de barrera. Ambas lecturas son compatibles y suman un significado crucial para la temporada. El lugar donde se intentó fundar el mal está marcado, y esa marca impide un acceso sin riesgo. Representa además la persistencia histórica del trauma. Desde la perspectiva narrativa, ese anillo funciona como obstáculo físico y simbólico para quienes buscan llegar al núcleo. No basta con atravesarlo con armas, hace falta comprender qué lo generó. En medio de estos desarrollos épicos, los arcos humanos mantienen el foco emocional de la serie. Hopper, con su miedo a perder, encarna la paternidad que se inclina a la protección extrema. Su arco es la tensión clásica entre sacrificio y supervivencia. Cada decisión de Hopper carga el peso de la posibilidad de perder aquello que ha reconstruido. Dustin, por su lado, arrastra culpa por la muerte de Eddie, y esa culpa modula sus acciones y su ligazón con el resto. Los lutos y las culpas no son accesorios, alimentan el tono final de la temporada. En Vol 1 queda claro que la contienda no será únicamente entre monstruos y héroes, sino entre distintas maneras de procesar la pérdida. La clausura violenta de Vecna frente a la apertura afectiva de personajes como Will, Max y Eleven/Jane. Esa oposición establece el escenario para el clímax que la temporada insinúa, una confrontación donde pulverizar el cuerpo monstruoso de Vecna puede no ser suficiente. Lo que hace falta, en mi lectura, es reinterpretar la memoria que lo alimenta. Vecna no sería solo un antagonista físico, sino una encarnación narrativa del trauma transformado en autoridad. Derrotarlo exige otro gesto, reescribir el relato fundacional que le dio sentido. Aquí vuelve la metáfora arqueológica. El combate final no es limpieza de superficie, es excavación y reinterpretación de los estratos.
Will, Max y Eleven se presentan como agentes capaces de llevar a cabo ese trabajo, porque, cada uno a su modo, poseen acceso a la fuente. Will por su empatía fisura, Max por haber ingresado a la memoria originaria, y Eleven por su identidad dividida entre poder y vulnerabilidad. Es importante ofrecer alternativas teóricas y no clausurar lecturas. Una lectura posible alternativa es la más convencional, que la temporada culmine en una batalla militarizada, donde el componente emocional quede subordinado a la acción física. Esa lectura no contradice lo visto en Vol 1, pero la minimiza. Reduce la función de los personajes a piezas en una operación bélica. Otra lectura sugiere que el desenlace será híbrido, confrontación física acompañada de un acto simbólico de reparación colectiva, una ceremonia inversa que desactive el rito inaugural. Mi preferencia interpretativa, y lo digo como teoría, es por la tercera vía. La narrativa ha venido preparando tanto el conflicto externo como la vulnerabilidad interior de Vecna. Cerrar ese círculo implica traducir la violencia en memoria reescrita. Vol 1 nos da además una expectativa estética. La temporada ha ido transformando el lenguaje visual para que la emoción tenga tanto peso como la acción. Toma decisiones de montaje y sonido que privilegian el pulso afectivo, silencios, planos sostenidos, primeros planos de rostros en los momentos clave. Esto no es incidental. Señala que el espectáculo pretende que sintamos el debate que propone. Si la serie quiere que nos importe el significado del trauma, primero nos obliga a experimentarlo. Esa estrategia tiene consecuencias narrativas claras. Obliga a que el público examine no solo lo que sucede, sino por qué sucede y para qué sirve. Regreso por precisión a algunos puntos de evidencia que sostienen estas lecturas. La frase inicial «podemos empezar» funciona en escena como indicio de intención. Suena menos a instrucción técnica y más a invocación. Las secuencias donde Will relata o experimenta sensaciones, no valoradas meramente como síntomas, sino como puentes afectivos, muestran que su poder opera en clave relacional. La aparición recurrente de la cueva en el limbo de Max no es un adorno onírico, reaparece como símbolo de raíz. La captura de Cally y las escenas del laboratorio replicado dejan constancia visual de que la institucionalidad ha buscado siempre reproducir aquello que no entendía. Ninguna de estas piezas por sí sola prueba la conclusión final, pero juntas configuran un tejido interpretativo sólido. Vol 1 nos da además una expectativa estética. La temporada ha ido transformando el lenguaje visual para que la emoción tenga tanto peso como la acción. Toma decisiones de montaje y sonido que privilegian el pulso afectivo, silencios, planos sostenidos, primeros planos de rostros en los momentos clave. Esto no es incidental. Señala que el espectáculo pretende que sintamos el debate que propone. Si la serie quiere que nos importe el significado del trauma, primero nos obliga a experimentarlo. Esa estrategia tiene consecuencias narrativas claras. Obliga a que el público examine no solo lo que sucede, sino por qué sucede y para qué sirve. Regreso, por precisión, a algunos puntos de evidencia que sostienen estas lecturas. La frase inicial «podemos empezar» funciona en escena como indicio de intención, suena menos a instrucción técnica y más a invocación. Las secuencias donde Will relata o experimenta sensaciones no valoradas meramente como síntomas, sino como puentes afectivos, muestran que su poder opera en clave relacional. La aparición recurrente de la cueva en el limbo de Max no es un adorno onírico, reaparece como símbolo de raíz. La captura de Cally y las escenas del laboratorio replicado dejan constancia visual de que la institucionalidad ha buscado siempre reproducir aquello que no entendía. Ninguna de estas piezas por sí sola prueba la conclusión final, pero juntas configuran un tejido interpretativo sólido. Un punto que merece atención es la posibilidad de que el plan de Vecna incluya la idea de recipientes psíquicos conectados entre sí, niños moldeados para sostener fragmentos de realidad. En Vol 1, esa arquitectura aparece parcialmente, a través de indicios y de la lógica del discurso del villano. Si esa hipótesis es correcta, entonces el daño no es solo local, tiene carácter sistemático.
El mundo que Vecna intenta erigir no sería una anomalía accidental, sino una estructura con su propia gramática. Las fisuras que provocan los niños al despertar o la intervención de quienes resisten la instrumentalización serían entonces ataques a la gramática, intentos por reescribir las reglas desde dentro. Esta es una lectura fuerte y tal vez ambiciosa, por eso la marco como teoría. Su aceptación despliega consecuencias narrativas ricas, pero exige que el desenlace demuestre esa intención. Hasta ahora, Vol 1 planta las semillas, la cosecha queda por ver. Llegados a este punto, conviene detenerse en la figura de Vecna Henry Creel. Normalizaré aquí el nombre para evitar confusiones. Vecna Henry Creel aparece en Vol 1 como origen y autor, en sentido tanto literal como simbólico, del proyecto que hoy amenaza Hawkins. La serie, con cuidado, no lo convierte en un puro arquetipo sin historia, le otorga una biografía parcial que permite entender cómo el dolor puede traducirse en mandato. Pero hay que reiterar la regla de oro del análisis, no atribuir intención autoral donde no hay citas. No diré que los creadores quisieron hacer esto o aquello, diré que el texto audiovisual ofrece materiales que permiten leer a Vecna como encarnación de una política del dolor. Otra idea que Vol 1 parece explorar es la tensión entre reparación y sacrificio. Hopper encarna la disposición al sacrificio, Will y otros encarnan la apuesta por reparación. No son necesariamente caminos incompatibles, pero la narración los coloca en contrapunto para preguntarnos qué tipo de cierre nos parece más legítimo. ¿Debemos cancelar aquello que duele destruyéndolo o debemos reescribir el relato y afrontar colectivamente el daño? La respuesta que prefiera la serie implicará una epistemología del trauma. Si el trauma se cura extinguiéndolo, la resolución será controlada y definitiva. Si el trauma solo se resuelve mediante reconocimiento y transformación, el cierre será más complejo, ambiguo y humano. Antes de cerrar, es útil recordar que Vol 1 también hace preguntas sobre la ética del poder. ¿Quién tiene derecho a manipular mentes y memorias? ¿Qué justifica la experimentación en nombre de la seguridad? ¿Y qué costos humanos aceptamos cuando tratamos de domesticar lo que no comprendemos? Estas preguntas no son retóricas, aparecen en las decisiones de personajes, en las consecuencias visibles de los experimentos y en la imagen persistente del laboratorio replicado. La temporada, así, se lee como una crítica tenue pero constante a cualquier forma de tecnocracia que intenta reducir la singularidad humana a meras variables de control. En síntesis, Vol 1 reescribe el origen de Stranger Things al proponer que el mal es tanto un proyecto simbólico como una entidad individual. Muestra que los experimentos y la militarización del don han convertido el dolor en herramienta, y deja claro que la única forma de contrarrestar ese proyecto no será solo con fuerza bruta, sino con una narración alternativa fundada en la memoria y en la solidaridad. Will aparece como fisura regenerativa, Max como portadora del archivo originario, Eleven como figura de identidad y potencia, Cally como testimonio del intento de domesticación y Vecna, Henry Creel, como catálogo viviente de lo que el dolor puede llegar a institucionalizar. Concluyo retomando la promesa del inicio. Este análisis profundo intenta mostrar por qué Vol 1 no es un mero relleno de temporada, sino una operación de excavación narrativa que cambia la manera en que interpretamos todo lo anterior. Si al terminar este video te sientes boquiabierto, es porque la temporada ha logrado algo raro: enseñarnos que el corazón del horror puede ser, paradójicamente, un lugar donde también se esconde la posibilidad de curación. No es una consigna optimista fácil, es una apuesta narrativa. La victoria, si llega, podría no ser la de la aniquilación del monstruo, sino la del derecho colectivo a contar la propia historia de dolor y transformarla. Dime en los comentarios cuál de estas lecturas te parece más probable. ¿Crees que la temporada cerrará con una reparación simbólica, con una victoria física sobre Vecna o con una mezcla ambigua de ambas? Suscríbete si quieres más análisis que exploren estos hilos narrativos en profundidad.